Bienvenidos a Endo Podcast, el podcast de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo. En este episodio hablaremos sobre SOP y metformina, potencial y realidad, con el Dr. Martín Vázquez. Este podcast es patrocinado por Laboratorio Diabetrix. Bienvenidos. Un cordial saludo, queridos colegas y amigos. Mi nombre es Martín Vázquez, soy médico internista y endocrinólogo en la ciudad de Medellín. Y estoy aquí en este podcast para hablar acerca de metformina y su rol en el manejo del síndrome de ovario poliquístico. El síndrome de ovario poliquístico es quizás la enfermedad endocrinológica que se presenta con mayor frecuencia en las mujeres. Sus consecuencias son múltiples y pueden ir desde alteraciones de la fertilidad, pasando por irregularidades del ciclo menstrual, acné, ganancia de peso, caída de cabello e incremento del vello corporal. El síndrome de ovario poliquístico mantiene una estrecha relación con la resistencia a la insulina y con la diabetes como tal. Miren ustedes, mientras que en la población general la diabetes mellitus tipo 2 se presenta entre un 8 al 10% de las personas adultas, estas cifras se incrementan a un 35% cuando la persona ha padecido el síndrome de ovario poliquístico. Esto nos muestra la estrecha relación que existe entre el ovario poliquístico, la diabetes y la resistencia a la insulina. Si bien es claro que existe una predisposición genética para desarrollar el síndrome de ovario poliquístico, se requiere de situaciones metabólicas que permitan la expresión genética y la aparición de la enfermedad como tal. Estas situaciones son la ganancia de peso y la resistencia a la insulina. De manera resumida, podríamos decir que en una mujer sana, cada mes hay un proceso de maduración de un óvulo en uno de sus ovarios. Este proceso de maduración lleva a que por allá en el día 14 se presente una ovulación. Y si este óvulo no es fecundado, se eliminará 14 días después con la menstruación, comenzando así un nuevo ciclo igual, pero en el ovario contralateral. En el síndrome de ovario poliquístico se presenta una alteración en la maduración del óvulo, quedando este óvulo atrapado en su cascarón e incrementándose la producción de hormonas de características masculinas conocidas como andrógenos, y que son las causantes de la mayoría de las manifestaciones clínicas de la enfermedad. De hecho, se ha postulado que no debería ser llamado síndrome de ovario poliquístico, sino síndrome de ovario androgénico. Esta alteración en la maduración del óvulo está relacionada estrechamente con la resistencia a la insulina, tanto local como a nivel del sistema nervioso central. En el manejo del síndrome de ovario poliquístico es bastante común el uso de anticonceptivos orales, con lo cual se frena la maduración de los óvulos a nivel de los ovarios. De esta manera va a disminuir la producción de andrógenos y por ende las manifestaciones clínicas. Sin embargo, esta intervención no va a la raíz del problema y no mejora las causas que generan las alteraciones hormonales de este síndrome. ¿Qué ocurre? Al suspender los anticonceptivos orales, rápidamente reaparecen todos los signos y síntomas de este síndrome. En los últimos años, hemos comprendido que la resistencia a la insulina es el punto primordial en la generación del síndrome de ovario poliquístico. Por lo tanto, los cambios terapéuticos en el estilo de vida que lleven a pérdida de peso y el uso de metformina son fundamentales en el manejo de esta entidad y realmente van a resolver los fenómenos fisiopatológicos causantes de la misma. Múltiples estudios han demostrado cómo el uso de metformina 850 miligramos 2 veces al día disminuye los síntomas predominantes del síndrome de ovario poliquístico, tales como la irregularidad menstrual, el acné, el incremento de vello corporal y la caída del cabello. Adicionalmente, incrementan la tasa de fertilidad en estas pacientes. A pesar de que la mayoría de estas pacientes son normoglucémicas, o sea, no tienen elevación de las cifras de glicemia, no hay problema en el uso de metformina, ya que esta no induce la aparición de hipoglucemia. Se recomienda entonces iniciar con 850 miligramos con la comida de la noche, evitando así la mayoría de eventos adversos que suelen ser gastrointestinales. Una vez lograda la tolerancia, se adiciona otra tableta más.
En el contexto de síndrome de ovario poliquístico, hay estudios que muestran cómo el uso de 3 tabletas de 850 miligramos cada día se asocia a una pérdida significativa de peso. Por lo tanto, esta es una alternativa a considerar, teniendo en cuenta que la mayoría de los pacientes con síndrome de ovario poliquístico padecen de sobrepeso u obesidad y se benefician enormemente de la pérdida del peso. Para mejorar la tolerancia a la metformina, en la actualidad contamos con presentaciones de liberación extendida, que son mejor toleradas que la metformina de liberación inmediata, facilitando así la adherencia al tratamiento, la persistencia en el tiempo y la eficacia. Podemos concluir entonces que el síndrome de ovario poliquístico es una entidad bastante frecuente, donde el manejo con metformina ha demostrado beneficios contundentes, incluyendo el aumento de la tasa de fertilidad y facilitando la pérdida de peso de las pacientes. Muchísimas gracias por la atención a este podcast y quiero invitarlos a que sigan revisando los otros podcasts que hay en esta serie de Endopodcast de la Asociación Colombiana de Endocrinología, donde encontrarán contenido bastante interesante para su práctica clínica. Muchísimas gracias. Este podcast es posible gracias a Predial Lex, única Lex de 850 miligramos en Colombia, una marca Diabetrix. Esto fue Endopodcast. Los invitamos a conocer más contenidos en la web www.endopodcast.org y suscríbase al newsletter. Síganos en nuestro Instagram, @ACEndocrino. Nos reencontraremos brevemente en una nueva dosis de Endopodcast. Gracias por escucharnos.